El tema de hoy, hermanos, lo prediqué hace 14 años, ¿fue eso ahí? Dios deja que juguemos con barro. Este tema lo hice después de que enterramos al papá de Sujei, a don Carlos González, casi nada, conocido internacionalmente como don Carlos González. Dios deja que juguemos con barro. A veces le pedimos a Dios, hermanos, que quite ciertas cosas de mi vida, cosas que me están pasando, problemas que estoy atravesando, circunstancias negativas que estoy pasando, y Dios nos las va a quitar. Y no las va a quitar porque todas esas cosas negativas, aunque a usted le parezca mentira, nos están formando. Dios utiliza todo lo que nos pasa, bueno o malo, para darnos la forma que usted y yo tenemos hoy. Así que hay gente que cuando le pasa algo, está reprendiendo al diablo y de pronto es la planadora de Dios la que le está cayendo en su vida. Es el cincel de Dios, es el mazo de Dios formando su vida. Y Dios deja que nos raspemos, Dios deja que nos estrolemos. La niñez mía fue muy bonita, hermanos. Nací en el Limbo, Las Cañas, y las entradas eran de lastre, y ahí jugábamos fútbol descalzos. Así que usted se imaginará que sin bolas de fútbol por la limpieza o con gajos plásticos ahí, la cantidad de uñas que se reventaron contra las piedras fueron muchas. Y seguíamos jugando. Más bien lo aburrido era guardarse uno ahí mientras que le salía la uña. Nos encantaba ir a las pozas y nos bañábamos chingos. Y voy a aclarar, éramos niños chiquititos, ¿verdad? ¿Ok? No poca penas, ni sátiros. Jugábamos unas manchas de trompos, hermanos, que no era jugando, bolinchas. Nos quedábamos tarde. Hacíamos un movemejengas también en la Alameda. Eso sí, había ciertos lugares que bola que caía, bola que estallaban. Casi digo el nombre, pero después alguien lo oye por... Y no los sin bolitas, sino los estallaban. Los niños, está comprobado que es bueno que se sienten y se ensucien. Es más, por no dejarlos ensuciar, ahora pasan muy limpios, pero solamente con el celular. Ese compartir, ese quedarnos tarde contando historias de miedo con los carajillos, ese pasar, Diego, vámonos a jugar bola. Es más, yo iba a la poza, mi mamá nos tenía prohibido ir a las pozas. Claro, eran más sanas y los ríos más limpios, en el río Ciruelas. Usted va al río Ciruelas y se baña y es capaz que sale con dos cachos así y orejas rarísimas, porque está todo contaminado, hermanos. Y nosotros, para que mamá no nos descubriera, porque lo primero que hacía mamá cuando nos veía que nos perdíamos toda la mañana, era que agarraba la uña y nos la pasaba aquí por la piel. Si quedaba blanco aquello, era que habíamos ido del río, yo no sé, el frío, qué era lo que daba eso. Entonces nosotros íbamos a la poza, nos bañábamos y salíamos y nos echábamos polvo por todos lados. Así que si la uña escrutadora pasaba, estábamos libres, llenos de polvo y paja, libres de pecado. Mucho tiempo, hermanos, mucha gente ha querido guardar a sus hijos inmaculados, su casa inmaculada. Lili fue una de esas que pasaba a la casa por los rincones viendo a ver si había polvo. Y ella se imaginaba polvo encima de la repisa y polvo. Eso enferma. Enferma a la persona que es así y enferma al esposo. Y a veces le decía, mi amor, vamos a tal lado. Está bien, pero deja que primero, yo sabía lo que era deja que primero. 1 o 2 de la tarde y decía, vámonos. No, ya casi tengo que acostarme más bien para ir a trabajar al otro día. A veces, hermanos, cuidamos tanto a nuestros hijos que más bien los hacemos más indefensos. Y como eso Dios lo sabe antes que los psicólogos, Dios deja que nos embarrialemos. Dios deja que nos enfrentemos a las pruebas, Dios deja que choquemos con cerca a veces. Dios puede evitarlo, pero lo va a dejar. Y a veces le evitamos tanto y le queremos evitar tanto a nuestros hijos, hermanos, que los enfermamos, los hacemos más ansiosos, los hacemos más débiles. Los hijos van a sufrir.
todos sufrimos. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué dicen? Tal vez pasen muchas tribulaciones. No, es necesario, necesitan pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Está clarito ahí? Sí. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22, pero en lenguaje sencillo dice lo siguiente: allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Vea que la palabra ahí es mucho, no se sufre poco. Quedaron bosquejos, quedaron bosquejos, quedaron bosquejos. Anita, bosquejos, con mucho gusto. Así que lo primero que usted tiene que poner por ahí, yo no sé si yo lo puse para rellenar, es que las pruebas son necesarias. Pastor, las pruebas son necesarias. Hermano, todo cristiano necesita pruebas. Yo siempre he dicho que las pruebas son como el perro guardián. Un perro guardián necesita por lo menos 3 pulgas o 2 pulgas siempre. Porque si usted le quita las pulgas, él se va a dormir toda la noche. Pero si tiene unas 2 pulgas que molesten, él va a estar rascándose y va a estar más espabilado toda la noche. El cristiano necesita, como el perro guardián, 1 o 2 pulgas para no dormirse, para no olvidarse del Señor. Los cuidados excesivos, hermanos, hacia alguien, lo único que logra hacer es, lo hace más vulnerable a aquellos que son objeto, hermanos, de nuestro cuidado exagerado. Dios no nos va a librar de todo el sufrimiento, porque es a través de este que aprendemos a confiar y tener fe en Dios. Yo sé que ahora Tito y Nati saben más de este programa, porque durante todo el culto estuvieron pariendo para poder retomar el programa, levantarlo, ir a un lado, ir a otro, cómo lo ponemos o lo instalamos o qué hacemos. Hermano, igual es usted, cuando algo le da mucha batalla, usted aprende más acerca de ese algo. Las personas que tienen un carro muy viejito y tienen que meterse abajo, yo no sé cómo hacen, pero a mí cualquier carro me deja varado. Pero han sufrido tanto con esos carros que casi son mecánicos expertos, hermano. Cuando yo me vine de Puerto Jiménez, una de las tantas veces que he ido, me quedé sin clutch saliendo de Puerto Jiménez. Eso a mí nunca me ha pasado. Pero gracias a Jehová venía con Álvaro Chávez. Y Álvaro Chávez se ha venido de Limón sin luces de noche por el Surquí, sin limpia parabrisas, sin clutch, yo creo que hasta sin gasolina se ha venido soplando. ¿Sabe qué hice, hermanos? Él está acostumbrado a sufrir. Lo que nunca hago, me bajé del carro y le di el carro, lléveselo. Duramos, si el camino dura 5 horas y media, duramos casi 10 horas de allá para acá. Vieras aquí ya cuando no entraba nada, subiendo Jacó, que esas cuestas no son tan grandes, venía el carro y esa presa atrás, ¿qué va a hacer uno? Lo bonito, llegamos donde el mecánico y ya se apagó y no agarró más. La gente que ha sufrido más con algo son gente que puede enfrentar más circunstancias. ¿Por qué? Porque ya pasó por donde asustan. Álvaro ha venido con un chunche limpiando parabrisas así, hermanos. Álvaro es de los que yo he visto, hermanos, con un foco alumbrando el camino para ver un poquito, porque usted no ve tanto, hermanos. Como es Ventura, Dios no nos va a librar del sufrimiento, porque es a través de este que aprendemos a confiar y tener fe en Él. Aprendemos que la esperanza no es lo último que se pierde, sino algo que nunca se debe perder en la vida. Póngame atención a esto: la esperanza no es lo último que se pierde, sino algo que nunca se debe perder. Lo acabamos de ver cuando estás esperando un milagro. Lo peor que podemos perder es la esperanza y vivir sin esperanza, porque ya usted no disfruta cada día. Dios nos deja la oración, hermanos, como un medio para tener relación con Él, pero la oración no es Dios.
Por más que yo declare y por más que yo decrete, las cosas suceden si Dios quiere y si es la voluntad de Dios. Usted puede zanjarse como los profetas de Baal, pero al final hay cosas que Dios no nos va a quitar, aunque yo ayune y ore, porque a mí me están haciendo bien, me están formando. Pastor, pero la Biblia dice que, ¿qué dice la Biblia, hermano? Mateo 21, 22. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Mira, así lo dice, sí es cierto. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. O sea que entonces yo pido y lo recibo. Eso es lo que alguna gente me ha dicho. Yo declaro y Dios me lo tiene que hacer, como si Dios fuera mi sirviente, como si yo mandara y Dios estuviera a cargo mío. Pero hay tres condiciones que la Biblia enseña. Una es, si permanezco en Él y su palabra permanece en nosotros, también lo dice la Biblia. Entonces pida lo que quiere y se le dará. Si permanezco en Él, aquí llega un impío, entonces yo llego y le pido al Señor, qué guapa está la vecina, ¿por qué no mata al marido y me lo da? Me la da ella. Hay oraciones que Dios no contesta porque no es su voluntad, no contesta porque no es buena y no contesta cuando va en contra de la de otro. Por ejemplo, ayer llovió, qué rico, hermanos. Dichosos los llamados a dormir en la tarde ayer que disfrutaron ese aguacero. Yo estaba predicando por acá, también dichoso. Pero hay gente que ora para que llueva y otros oran para que no llueva. ¿Cómo hace Dios? ¿A quién complació? A ninguno. En eso Dios no se meta, deja el curso normal de las cosas. Ay, Señor, que gane la liga mañana, ese sería un milagro, pero Dios no lo va a hacer. Un montón de morados. No hay nada mejor que burlarse de uno mismo, dijo Juan, ¿verdad? Reírse de uno mismo. Porque hay alguien que pida que gane y otro pide que pierda. ¿Para qué se va a meter Dios en eso? De por sí son malísimos, dice, ¿por qué voy a meterme yo ahí? Ni con la ayuda de Dios ganan. Lo otro que dice la Biblia es que está bien, Él nos va a dar, pero dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad. Y lo otro que tiene la oración para ser contestada, que si no pido de una manera egoísta. Entonces no es solo pida lo que quiera y Él se lo da, no, tiene que permanecer en Dios y su palabra en nosotros. Tiene que pedir que no sea de una manera egoísta y tiene que pedir de acuerdo a su voluntad para que Él nos lo dé. Las pruebas son necesarias, las pruebas son formadoras y las pruebas nos capacitan para tener empatía con los que atraviesan las mismas cosas. ¿Qué es empatía? Ponerme en el lugar de los demás. Solamente alguien que ha pasado por lo mismo que yo estoy pasando puede medio comprender lo que yo estoy pasando. Yo puedo como pastor darle los consejos que quiera, hermanos, pero es que yo no pasé lo que usted está pasando, yo no he estado ahí. En Puerto Jiménez hemos empezado el ministerio celebrando la recuperación, hermanos, y yo les prometí, pues no creo que es tan fácil, vamos a dar esa campaña aquí en la iglesia. Todos necesitamos recuperarnos de algo, hermano, y a veces no lo sabemos. Y son 8 pasos, 8 lecciones. Es un ministerio que en Estados Unidos trabaja tipo Alcohólicos Anónimos, pero que también es para la iglesia, es integral. Y lo estamos trabajando con la gente de la calle. Más gente se está uniendo, más gente llega a pedir desayunos, por eso colaboramos con la marcha misionera. En estos días hay que mandar platita también. Yo mando desechables a cada rato para que les sirvan, como la comida china. Y ahora ya está un señor que nos ofreció un terrenito por ahí. Ya le dije, Álvaro, tenga cuidadito, eso lo manejamos muy con cuidadito. ¿Por qué? Porque a veces la gente necesita un lugar para ir a escampar el aguacero, con baños, aunque hay unas iglesias que ya nos prestaron baños. Hermanos, las cosas de Dios hechas a la manera de Dios nunca carecen de financiamiento. Dios va a abrir puertas. Pero ya estoy consiguiendo el kit total. Creo que trae grupos pequeños para celebrar la recuperación todos. No recuperar la celebración, celebrando la recuperación. Es que hay gente que lo lee diferente y recupera la celebración y la fiesta, ¿verdad? Pero oren, hermanos, Álvaro está trabajando allá. ¿Por qué le nombro a Álvaro? Porque Álvaro fue un hombre de calle, de dormir entre cartones, de vender droga. Nadie mejor que Álvaro para trabajar con esa gente. Nadie mejor que el que estuvo ahí. Es que cuando ven a un indigente tirado, ellos se ven ahí. Cuando yo veo a un niño con hambre, hermanos, yo me veo ahí. Cuando yo veo a un niño sin nada, hermanos, yo me veo ahí. No puedo quedarme quedito. Nadie mejor que el que ha pasado por donde asustan
para decirle a la gente, yo le puedo ayudar. A veces la gente llega donde uno después de un infarto, un cateterismo, y uno estuvo ahí metido. Uno sabe el frío que se siente, uno sabe si es feo, si no es feo. Hermanos, porque pasó por ahí. Alguien en el hospital, cuando yo estuve con lo de las piedras en los riñones, llegó un experto en piedras en los riñones, se levantó la bata del hospital y tenía como 100 cicatrices de todo. Yo creo que hasta por la nariz se las habían sacado. Le habían hecho todas las operaciones de piedras en los riñones, la del zipper de aquí a aquí, con láser, con bomba, con todo, hermanos. Y entonces le daba unos consejos: si le dicen esto, no deje, porque lo que le van a hacer es esto y esto. Cuando le van a quitar el catéter, no deje, porque le van a decir, le quitamos el catéter aquí en el consultorio y lo llevamos a sala de operaciones. Así me dice el muchacho. Y entonces yo les dije, me dice él, Jay, ¿qué es la diferencia? Jay, que aquí duramos 5 minutos y en sala de operaciones 2 horas. Ah, no, aquí. Entonces dice que él se sentó y agarraron, eso es un alambre, como un tubito que queda en el canal del pene, hermano, y le hacen ¡fua! Con una argollita al final. Dice que él, está bien, 5 minutos, pero quedó desmayado más de 1 hora ahí, hermanos, del dolor. Dice, y eso lo hacen para no preparar una sala de operaciones. Así que usted dice, no señor, en la sala de operaciones me quitan el catéter. Qué bueno es conversar con alguien que ya pasó, porque usted va con menos miedo, porque usted sabe que cuando alguna ha pasado una depresión, lo que le pasó a mi esposita, y decir ella, eso es normal. Y cuando se va acercando en la premenopausia o en la menopausia, le va a dar ansiedad y le va a dar depresión, y es normal. O cuando la van a operar en la columna, nadie mejor que alguien que ha pasado un problema, hermanos, para poder ayudar a la gente que está pasando ese problema. Por eso Dios nos deja aquí. 1 Corintios 13 dice, 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, prueba, dice otra versión, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba, otras versiones, la salida. Debe haberlo cambiado, pero este bosquejo es algo viejillo. La salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar ninguna prueba ni problema que usted está pasando, usted no lo puede soportar. Cualquier prueba que usted está pasando, por dura que sea, usted la puede soportar. Y le voy a decir algo más, Dios, juntamente con esa prueba, usted tiene la salida a la par. Pero cuando vienen las pruebas, se nos oscurece el día y no podemos ver claramente. Cuando Moisés llegó a las aguas de Mara con la gente, dice que las aguas amargas de Mara, que es lo que significa Mara, él ora a Dios y dice que Dios abrió los ojos de Moisés y vio un árbol junto a las aguas, y Moisés vio el árbol que quita lo amargo del agua. Ese era un árbol que existía, y agarró las ramas del árbol y lo pasó por las aguas, y las aguas se le quitó lo amargo. No dice que Dios sembró un árbol, no dice que Dios apareció un árbol. Lo que hizo Dios fue abrir los ojos de Moisés para que viera el árbol. Fue igual que Agar. Cuando Agar sale con Ismael de la casa de Abraham, Agar se le acabó el agua en el desierto y dice, nos vamos a morir. Se alejó un poco de Ismael porque no quería verlo morir. Entonces Dios oyó el llanto de Ismael y dice que Dios abrió los ojos de Agar y vio como un poco de agua que había ahí como por un rincón. El agua estaba ahí, pero mis ojos estaban cerrados. Juntamente con la prueba, Dios ya da la salida. Lo que usted está pasando es necesario. De no ser necesario, Dios no lo dejaría pasarlo. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Usted puede soportarlo, hermanos. Si usted lo que está pasando lo pasa, es porque es necesario, lo necesitamos. Usted necesita formarse en algo. Solo los que hemos pasado una necesidad podemos comprender a los que le están pasando. Lucas 11, del 11 al 13 dice: ¿qué padre de vosotros, pregunta Jesús, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿O cuánto más el Espíritu Santo, si usted le pide pan, no le va a dar una piedra? ¿Cómo comprender mejor a la gente? Sino porque nosotros pasamos por esos mismos problemas.
Y entonces podemos decirle a la gente, yo puedo decirme, es que yo estuve allí. Alejandro, yo comprendo a esa persona, es que yo estuve allí. Hermano, yo comprendo a esa persona porque yo estuve allí. Las pruebas nos enseñan lecciones que de otra forma y de otra manera nunca hubiéramos aprendido. El cuidado excesivo de los hijos, padres de familia, porque vamos a empezar una serie, ya estoy reuniendo material, necesitamos que los padres se esfuercen por educar a sus hijos en el Señor. La escuela nos los está robando, el colegio nos está desbaratando y la U los termina de afiliar a un montón de psicologías. El cuidado excesivo de sus hijos es malo para todos, para usted y también para sus hijos. No crea que le hace un bien haciéndole todo a sus hijos. No crea que le hace un bien cuando su hijo todavía tiene 20 y resto de años y no aporta a la casa. Todo hijo que trabaja tiene que aportar a la casa. No es solo para ellos. Uno nunca se va a alivianar. El viejillo sigue manteniendo a todo el mundo, no señores. Ya es hora de que usted como padre de familia haga las dos cosas principales por las cuales usted como padre está aquí en la tierra. Número uno, darle fundamento, bases. Y número dos, darle como el Red Bull, alas. Y por eso se le llama el síndrome del nido vacío, porque cuesta. Ay, cuál mi chiquita casada. Porque vivimos por ellos, ni siquiera para ellos. Porque no los dejamos ni tender la cama, ni servirse. Tienen que aprender. Un día yo dije a Lili, cuando Melissa se case, de la que van a hablar es de usted. Yo, Brian. No, Melissa cocina muy rico, es muy ordenada. Ahora lo que cuesta es ver, si podemos ponernos el tapaboca, les pido por favor. Lo que necesitamos ver hoy en día son padres que tomen esas buenas costumbres. Ya en una lista de bodas de hoy en día nadie pone plancha. El cuidado excesivo de nuestros hijos, hermanos, los vuelve cada vez más débiles. Cuando el miedo a que se enfermen nos hace ponerles más abrigos de la cuenta, que van con el gorrito del Chavo del Ocho y el bombín, y van como un peruano, todos envueltos. Hermanos, esos huilas van a aparecer de asma, o se van a enfermar más de la cuenta, más bien. Los volvemos más enfermizos y padecen más. Dios conoce esos detalles, por eso es que aprendemos a través de las pruebas, de las tribulaciones, de los golpes. Mejor es pasarlos, hermanos. ¿Qué hubiera pasado nosotros si no hubiéramos pasado? Mire, si yo pudiera volver atrás, con la experiencia que tengo ahora, hubiera hecho estas cosas. Mire, si usted vuelve atrás, no tendría la experiencia que tiene ahora. Usted es hoy lo que es a través más de lo malo que pasó que ni de las cosas buenas se acuerda. Proverbios 37 al 9 dice: dos cosas, dice Salomón, he demandado a Dios, no me las niegues antes que muera. Ahí está, Olguita, lo que usted me preguntaba ayer. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Aquí están las dos cosas: no me des pobrezas ni riquezas. Manténme con el pan necesario. Está bien, suficiente. Y con la salud voy a agregar yo para amármelo. No sea que me sacie si me lo quitan y te niegue. Sí, porque tengo tanto y la abundancia que te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? En otro lado dice, y me olvide de ti. O que siendo tan pobre porque no tengo nada, robe y blasfeme en el nombre de Dios. No me dé riquezas ni pobrezas, deme lo que yo necesito día a día, necesario, lo que ocupo, hermanos. Ayer Jenny dio una palabra y parte de ella decía: si usted no es fiel en lo poco, está soñando con que Dios lo bendiga mucho económicamente. No puede dar el diezmo de los 1,000 pesos que se gana por día. Usted quiere que Dios le dé 100,000 por día. Usted está loco. Porque a veces por más que luchamos no prosperamos, no avanzamos. Hay que ser fiel en lo poco. Sea fiel con lo que usted tiene, con su casa. Sea fiel con lo que usted tiene, con su ropita. Dele gracias a Dios con lo que se
puso usted unos parches bien lavaditos, se ve bonito el pantalón, una casa bien barridita y bien limpiecita, con piso de tierra se ve bonita, hasta he visto piso de tierra que brilla, hermano, le dan brillo con coco, es gente agradecida, ollas con la misma ceniza del fogón, las limpian y las dejan que pulen, hoy tienen lavaplatos, tienen jabón especial, lavadora automática y los platos están que bueno. No me lo des todo, porque no es bueno tenerlo todo, no es bueno no padecer, no es bueno no tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo ningún problema, yo tiendo a olvidarme de Dios. Es más fácil serle fiel a Dios en la escasez que en la abundancia. En la abundancia yo solo meto la mano en la bolsa y lo compro, solo pido y lo compro, y hoy está Simpe, y hoy está Express, y hoy está todo. Pero en la escasez siempre estoy: Señor, necesito, Señor, te necesito. Las oraciones más fuertes, más vividas, más lloradas, más sudadas de nosotros han sido en los momentos de prueba y calamidad. Amén, dijo un hermano. Necesitamos por lo menos 2 pulgas como buen perro guardián. Cuanto más cuidamos las cosas, más tienden a joderse, más delicadas las hacemos. ¿Cuántos han visto los aguates en la calle? Andan, paran el tráfico, de todo hacen los perros, eso, hermano. Yo creo que andan bolsita para las heces y todo. Pero suelte usted un perrito que ha estado en la casa encerrado todo el tiempo, hermano, todo loco, no sabía que existían los carros. ¿Qué es eso? Una moto ahí, Satanás. En cambio los aguates se la juegan, va. Usted los ve que se suben a una piedra, a ver si viene un carro. No debe ver faunas, debe ver la máscara. Entre más finas las razas, hermanos, más cuidados veterinarios tienen. Alguno ha llevado un perrito al veterinario enfermito. A mí me pasó y me salía más barato comprar 2 cachorritos que el tratamiento, con un atuncito en pasta. Yo veía a Tila comiéndose ese atún y yo me chupaba el bigote de lo rico que se veía. Las operaciones son carísimas, las radiografías son carísimas, y los aguates nunca se enferman. Cuando se mueren, se murieron y ya. Los aguates son más fuertes y resistentes que los perros que más cuidan, hermanos. Y peor, cuando usted le saca cría a un perrillo, y a veces hasta se muere la mamá. Y los aguates parece una tortuga pariendo. Dios sabe que todas las cosas nos enseñan y que de todo debemos aprender. No es que los esté tratando los aguates, perdón, hermanos, sino que Dios quiere que aprendamos de las pruebas, de lo malo que pasamos, que Dios nos hizo para vivir en compañerismo, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. La mejor manera de identificarnos con alguien es cuando usted y yo hemos pasado por lo mismo. ¿Sí o no? Hechos 9:13, Pablo aprendió por el sufrimiento para ejercer el ministerio. Hechos capítulo 9, versos 13 al 16. Imagínense que yo predicaba eso y entonces la familia González acaba de perder a su papá. Y estamos hablando que toda esa prueba les iba a enseñar algo, que por algo Dios lo había permitido, que incluso la enfermedad que pasó don Carlos. ¿Sabe que don Carlos, yo creo que era un hombre que no simpatizaba mucho con los pastores? Como que todos los pastores eran los queridos de las hermanas y todo. Y en los últimos 3 meses, me ha pasado con varios hermanos, por eso yo les digo, hermanos, yo no ando de casa en casa visitando. Nada más que siempre que me ocupen, yo voy a estar ahí los días que ocupen. Y los últimos 3 meses fuimos a orar por él un día, me dejó entrar. Cuando yo llegaba donde doña Flor y él pasaba al cuarto, todo lleno de grasa y nos saludaba. Y cuando yo fui a orar por él, ya y después todos los días quería que fuera. En la noche, y entonces ya preguntaba, ¿hoy no va a venir el pastor? Hicimos hasta en mi casa estuvimos tomando café un día, que lo llevamos a la abuela donde una doctora, y después al hospital, y después de ahí tomemos café, estamos en mi patio. Todo obra para bien. Y lo entregamos a los pies de Cristo.
se hubiera entregado a los pies del Señor, si no hubiera pasado esa enfermedad. Y pienso más, si Dios lo hubiera sanado, hubiera seguido el Señor. Ya me respondieron, pero yo también pienso lo mismo. Dios a veces cierra el negocio de una vez. Él lo sanó, pero ahí se murió después y sí, porque es capaz que se iba a perder más bien, porque lo que necesitaba es aquello por lo que la familia ha orado y a veces sin fe. Señor, ¿qué es lo que queremos de nuestra familia, hermanos? Que se vaya con Cristo en el corazón, ¿sí o no? Y al final eso es lo que pasó. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para. Dios siempre tiene un para cada cosa. O sea, Dios no es que permite las cosas y las batea, Él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré a Saulo, ahora aquí en adelante, Pablo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos, Pablo no sabía lo que se metía. Y Dios le dice: vaya Ananías a orar por Saulo, porque instrumento escogido me es este para predicar a los reyes, a sacerdotes, a gente principal, porque yo le voy a enseñar a él, y Dios quiere que usted aprenda lo mismo cuando Él lo llamó, cuántas cosas son necesarias padecer por causa de su nombre. Por eso cuando la teología de la prosperidad dice que usted pide y que recibe y que usted declara y decreta y que amarra a Dios, hermanos, es mentiras. Usted y la vida cristiana, para llegar al cielo, el camino siempre tiene una cruz que la indica. Por eso la Biblia dice que si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día, no de vez en cuando, y sígame. Es una cruz lo que Dios promete para llegar al cielo. Pablo era un buen anticristiano, pero así fue un buen cristiano también. Así que Pablo era un buen anticristiano, y y así también fue un buen cristiano. Así como fue de impío, también fue de cristiano, de hueso colorado, ceñido. Dios nos llama con propósito, y usted tiene que comprender que su propósito se va a hacer, y todo lo que ayude para conseguir ese propósito lo va a permitir Dios en su vida, aunque le duela, aunque me raspe, aunque me estrole. Dios deja que me ensucie, y Dios deja que yo juegue con barro. Dios nos enseña que padecemos por su causa, que padecemos por su nombre. Le voy a enseñar cuántas cosas son necesarias padecer por causa de mi nombre. Segunda de Tito 2:3, de Timoteo, perdón, 2:3, le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades, vas a sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo. Un buen soldado siempre está en la batalla, no está durmiendo. Ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida, en los negocios, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios le enseñaría a Saulo lo que necesitaba padecer por causa de la obra de Dios. Esta es la escuela de Dios, hermanos, y Dios nos ha estado preparando para el ministerio, para servirle, porque todos aquí tenemos un ministerio. Dios no nos llamó para ser solo consumidores, nos llamó para servirle. A usted lo llenó de dones, y a través de las tribulaciones y los problemas lo ha ido preparando para servirle a Él. ¿Cuántos han estado quejándose de lo que les está pasando? ¿Cuántos les pasa, hermanos, que se quejan de la situación que les está pasando? ¿Y cuántos más bien muchas veces dicen: pero ¿por qué a mí? Si la estoy pellejando, estoy tratando de hacer lo bueno, pero ¿por qué a mí? Le respondo como decía aquella canción, ¿verdad? Yo te preguntaré con una pregunta y tú me responderás con una respuesta, y que se repita. ¿Y por qué no? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a usted no? Usted no es el primero que pasa eso, ni es el último. Cuando a alguien le va bien, yo nunca oigo a nadie diciendo: Señor, pero ¿por qué a mí? Ya no me ve más. Ay, vea, 2 refris tuve que comprar, de las grandes, y una cámara para echar todo, hasta helados de sorbetera. Señor, ya no más. El banco solo mandarme a llenar requisitos porque hay mucha plata en la cuenta. Esta casa no ve.
Todavía se murió fulanito y se acordó de mí y me regaló otra caja. Y Señor, ya no más. Nunca he oído a nadie diciendo eso, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Pablo debía aprender a través del sufrimiento. Los padecimientos de Cristo eran necesarios. Yo no sé si lo puse para rellenar. Los padecimientos de Cristo eran necesarios. Vea lo que dice Hechos 17:3. Los padecimientos de Cristo eran necesarios, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera. Póngame atención, hermano, era necesario. Me quedan 2 horas. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es Cristo. Cristo vino y era necesario que padeciese y resucitase de los muertos. Había otra a llenar, ¿cuál es? Pablo debió aprender a través del sufrimiento. No. Dios le enseñaría a Pablo lo que necesita padecer para hacer la obra de Dios. Dios le enseñaría a Pablo lo que... Es que vieras que en el bosquejo mío no puse las rayas. Lo que necesita padecer para hacer la obra de Dios. Dios le enseñaría a Pablo lo que necesitaba o necesita padecer para hacer la obra de Dios. Perdón, hermanos. Entonces yo le pido a Dios y Él lo hace. ¿Tenemos eso claro? Dice que Pablo fue llevado al tercer cielo. Él decía, conozco a un hombre que sin vida no lo sé, que sin espíritu no sé, que fue llevado al tercer cielo y que Dios le enseñó cosas que no le fueron permitidas contar. Él fue hasta el tercer cielo a la presencia de Dios. Y para que la elocuencia de aquella visión no lo elevara demasiado, dice, le fue puesto un aguijón en la carne, por el cual he pedido, ahora es Pablo, ya él canta quién es el hombre que él conoce, 3 veces que me quite ese aguijón, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. 3 veces le pidió Pablo que le quitara el aguijón que lo molestaba a él, la enfermedad de la vista, que alguna gente dice que fue, y Dios no se lo dio. O sea, no es por si oro, es si Dios quiere, porque Pablo era santo, y 3 veces oró y siguió con el aguijón de la carne. Cristo oró 3 veces en el monte de los olivos para que Dios no lo dejara padecer estas cosas, ir a la cruz. Sin embargo, las 3 veces Dios dejó claro, y Cristo lo dejó claro, no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso hay que pedir de acuerdo a su voluntad. Así que ponga allí, es la voluntad de Dios la que se va a hacer. Con nada, esa no hay que llenar, y esa sí la tengo marcada. Es la voluntad de Dios la que se va a hacer. Pero ahí póngalo, ¿qué le cuesta? Caramba, el lapicero usted no lo paga. Es la voluntad de Dios la que se va a hacer. Después de Hechos 17:3. Mucha gente le está pidiendo a Dios una terciopelo. Mucha gente le pide a Dios algo, pero Dios sabe que es una toboba la que usted le está pidiendo a Él. Y Dios no se la va a dar. Usted que siempre quiere complacer a sus hijos, si le pide una K-47, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hace un niño con una K-47? Es más, con un revólver. No sabe administrarlo, no sabe lo que piden. Es que bueno, ellos no lo vieron de tiros. Nosotros nos daban pistolas de tiro, los que tenían plata. Era una tira de cosillos que usted le daba, todo sin gracia, pero menor fue la última novedad. Yo tenía un tanque que usted lo prendía y le daba cuerda y tiraba chispas. Era la piedrilla del encendedor, que pasaba una piedrilla y hacía aquí, entonces tiraba chispas. Claro, se acabó la piedra, se acabaron las chispas. No era de baterías. Algunos de nosotros a veces le pedimos a Dios cosas que más bien van en contra de nosotros, y por eso Dios no nos las da. Romanos 9:15, porque Dios le dijo a Moisés,
yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. O sea, en otras palabras, él le dijo también ahí, porque no es ni de quien quiera, ni de quien corra, ni de quien quiera, sino de que yo tenga misericordia. Y tendré compasión de quien quiera tener misericordia. O sea, Dios le va a dar a usted, a unos lo sana y a otros no lo sana, porque es la voluntad de Dios. Dios no es Dios por sanar la gente, ni es menos Dios por no sanar la gente. Dios da a quien Él quiera, porque Él es dueño de Él mismo y Él es dueño de su misericordia. Dios no nos permite pruebas, Dios no permite pruebas, para jugar con usted. Él las permite si le van a ayudar, si son para el propósito que Él te trazó, y nunca te llama sin un plan para ti, como lo hizo con Saulo. Ve, porque yo le tengo listo ya el plan de trabajo de una vez. O sea, yo lo llamé con un propósito. Hebreos 11:6, antes de eso, no sé si está para llenar, debo confiar y creer en Él. Debo confiar y creer en Él. Eso es lo que a usted y a mí nos toca, confiar y creer en Él. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede tener todo lo que quiere y ser un hombre de oración y ayunar y todo, pero si usted lo hace sin fe, usted no le agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Con fe confío en Dios y le alabo sin importar cómo estén las cosas. Debo confiar y creer en Él. Debo confiar y creer en Él, lo que le faltó antes de Hebreos 11:6. Acepto las cosas mientras pasan, creyendo que Dios me está formando. Creo que Dios después de esto tiene algo mejor para mí. Eso es la fe. La fe es, confío en Dios y le alabo sin importar cómo estén las cosas. Fe para agradar a Dios es, acepto las cosas mientras me están pasando, creyendo que Dios me está formando. Y fe es que creo en Dios después de esto, porque yo sé que Él tiene algo mejor después de esto. Esto no es el final de la historia. Dios puede darme lo que yo quiero, Dios puede darme lo que yo le pido, pero si no me lo da, mi convicción es que Él sabe qué es lo mejor para mí. ¿Qué es lo que yo hago ahora cuando oro por una persona muy enferma, muy grave? Le digo, Señor, yo quiero lo mejor para esa persona. Yo creo que es la oración más sabia que me aprendí últimamente, cuando cómo atravesar nuestras pérdidas. ¿Se acuerdan lo que estás pasando? Señor, yo quiero lo mejor para esta persona. Y a veces lo mejor cuando oramos por una persona era que se muriera. Tengo un tema por allí ahora en el funeral de doña Iris, cuando Arturo hablaba, he peleado la buena batalla de la fe. Y sí, la vida es una batalla, pero entonces yo dije, ¿contra quién es nuestra batalla? Solo tengo 2 puntos, porque es lo primero que uno apunta ahí. Número 1, nosotros tenemos una batalla que no es contra carne ni sangre. Y nuestro principal enemigo, ¿quién es? Satanás, nuestro adversario. Todos nuestros enemigos Dios los vence primero y después nosotros los vencemos. O sea que Dios nos los da para darles por la jupa. Solamente lo tengo ahí, ni siquiera en papel. Y hay otro enemigo, porque estaba en un funeral, y la Biblia dice que el postrer enemigo en ser vencido, ¿quién es? La muerte. ¿Quién venció la muerte? Cristo. Y cuando yo muera como un hijo de Dios, eso sí, no un impío, cuando yo muera, lo que estoy haciendo es venciendo la muerte. Déjeme armarlo teológicamente todavía, porque solamente llegó a mi pensamiento en medio de un funeral. Pero así como Dios venció al diablo, yo venzo al diablo, porque ellos han vencido al diablo, dice San Juan, pero el que lo venció fue Cristo. Y dice que el postrer enemigo en ser vencido va a ser la muerte. Y ahora que enterramos a doña Iris, una mujer de oración, de años de oración y conocer, ella venció la muerte. Pero la venció porque Cristo la venció. O sea que cuando un hijo de Dios muere, en realidad más bien venció a la muerte. Y es donde Cristo dice, sorbida es la muerte en victoria. Así que el próximo que se muera, no lo va a oír, pero yo se lo voy a predicar. Entonces se ora, y la voluntad de Dios es lo que se hace. Ponga allí, se ora, pero la voluntad de Dios es lo que se hace. Y yo sé que mucha gente en eso quería que el papá de su rey siguiera vivo
y seguro el papá también, pero yo oro. Oramos 3 meses seguidos, fuimos 3 meses seguidos, tomamos muchos té seguidos. Pero ¿sabe qué se hizo? La voluntad de Dios, nada más, hermanos. Se ora y la voluntad de Dios es lo que se hace, o sea, pasó lo mejor. ¿Qué pasa si yo me hubiera descuidado? Dios todo lo sabe. Y me voy para el mundo, esa muerte no es en victoria. Este día en que se fue, la muerte fue en victoria. Alejandro, así fue. Yo no me explico muchas cosas, pero es que él es el que sabe. Y una de las cosas en celebrando la recuperación que uno debe admitir, primero, es que yo no soy Dios. Y no puedo cambiar a nadie, ni puedo cambiar las circunstancias. Segunda Samuel 12, 16 en adelante, dice: entonces David rogó a Dios, ese es para mí el centro de la fe que todo cristiano debe tener. Rogó a Dios por el niño que tuvo David con Betsabé, perdón. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Él ayunaba para que el niño no moría. Ya Dios le había mandado al profeta para decirle que iba a morir. Y al 7º día, después de ayuno y todo, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, andate, ¿verdad? Que si no hay discernimiento de espíritu hay malicia indígena. Viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que David dijo a sus siervos. Vean la manera de la fe. Él está orando y ayunando para que el niño no muera. Cuando se da cuenta que murió, dice: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Ellos no querían decirle porque creía que se iba a volver loco. Entonces David se levantó a la tierra, se lavó, se bañó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová, que fue lo primero, y adoró. Aceptó la voluntad de Dios y adoró a Dios, con dolor siempre. Después vino a su casa, pidió que le pusieran pan y comió después de 7 días de ayuno. Y le dijeron sus siervos, porque siempre la gente habla, ¿verdad? ¿Y qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan en vez de estar en... ¿Sí? Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Ponga atención a esto. Yo voy a él no va a volver a mí. Qué increíble. Para mí es el centro de la fe de toda la Biblia, hermanos. O sea, mientras hay vida hay esperanza. Mientras usted pueda ponerle un espejito a la persona por la que usted está orando y lo deja empañado, pues ya no salió nada. Y lo deja empañado, siga orando por esa persona. ¿Amén? Si usted nada más llega y le arrima un espejito ahí. Ore. Pero si Dios se lo lleva, voy a levantarme, voy a seguir la vida y voy a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque mi vida no depende de si Dios me da o no me da. Depende de que yo creo que Dios me puede dar, pero que Dios siempre me da lo mejor. Y lo mejor yo no siempre lo conozco. ¿Cómo hemos de orar? No sabemos orar, dice Romanos. Si el Espíritu Santo no pide con gemidos indecibles dentro de mí, no hemos de orar como conviene. Dios sabe qué es lo mejor para mi familia. Dios sabe y ama a mi familia más que nadie. ¿Quién amaba más a su papá que Dios? ¿Quién amaba más a mi mamá que Dios? ¿Yo o Dios? Dios. Un verdadero cristiano acepta la voluntad de Dios y acepta las cosas que sucedan. Un verdadero cristiano acepta que Dios tiene todo bajo control, aún antes de que pasen, porque este día de la muerte a Dios no lo tomó desprevenido. Dios sabía lo que iba a pasar. Porque un verdadero cristiano sabe que fue escogido desde el vientre de su madre, como decía David en el Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días te estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Mi embrión vieron tus ojos, dice la Reina Valera. Y en tu libro estaban escritos cada uno de los días que yo iba a vivir y no había ni nacido. Así que lo que usted pasó ayer ya Dios lo sabía. Así que cuando
los discípulos fueron en la barca, Dios los mandó, Cristo los mandó, ya sabía que venía una tormenta, todo estaba bajo control. Así que ese día que lo echaron del trabajo, Dios sabía. ¿Cuál es su reacción? Así que ese día que tuvo aquella pérdida y perdió a aquella persona que usted amaba tanto, Dios ya lo sabía. Nácar Colunga dice, ya vieron tus ojos mis obras. Sí, imagínense, man, ponía como 18 versiones yo cuando eso, hace 14 años. Y ya vieron tus ojos mis obras, siendo escritas todas en tu libro. Estaban mis días determinados cuando aún no existía ninguno de ellos. La palabra de Dios para todos dice, tus ojos ya veían mis acciones. Todas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes de que uno solo de ellos existiera. A Dios nada lo toma desprevenido. Él no se duerme. Él es eterno. Por algo suceden las cosas. En mi vida, por algo suceden las cosas. En mi vida, por algo Dios permite lo que me ha pasado. Por algo el negocio se fue a pique. Por algo no salió. Por algo perdí el trabajo. Por algo no salió lo que esperaba. Este debe ser el razonamiento de un cristiano verdadero, hermanos, ante los golpes de la vida, antes que las cosas que no entendemos vengan a nuestra vida. Por algo suceden las cosas. Primera de Pedro 1:6. Por algo perdió su trabajo, por algo perdió el carro, hermanos, denle gracias a Dios. En todo, no por todo, en todo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, subraya ahí, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas vienen cuando son necesarias. Aunque ahora por un poco de tiempo, subraye, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué somos afligidos en diversas pruebas? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios va a bendecirnos y alabar nuestra fe cuando Él venga, porque nuestra fe se ha guardado. Las pruebas no las pasamos por pasarlas. Las pruebas no vienen porque no las necesitamos, solo vienen si las necesitamos, si es necesario. Son necesarias para nuestra formación. Las pruebas vienen en el momento en que son necesarias. Así que ponga allí, estamos hablando sobre la necesidad de las pruebas. Estamos hablando sobre la necesidad de las pruebas. ¿Qué hacen las pruebas? Estamos hablando sobre la necesidad de las pruebas. Vea lo que hacen las pruebas, Deuteronomio 8, 2 al 5, apúntelo siempre, ahí lo tiene, pero guárdelo en su corazón. Le dice a los israelitas, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios deja que Israel pase 40 años por el desierto? ¿Por qué Dios deja que usted pase ese desierto espiritual? ¿Por qué Dios permitió que a usted le pasara lo que le pasó? Durante todo el camino que te trajo Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, y te trajo ¿por qué Dios nos pasa por el desierto? Para afligirte y para probarte. Dios te pasó por el desierto para afligirte y para probarte, pero para saber lo que había en tu corazón. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Porque ahí sale todo, hermanos. Ahí sale si a pesar de todo voy a adorarte, Señor. Señor, estoy que no aguanto. Y Dios lo sabe, hermanos. Dios vio a su hijo morir en la cruz. ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo moría? ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre moría? Estaba en el mismo sitio que estaba cuando su hijo también moría en la cruz del Calvario, sabiendo que era necesario. Lo que usted pasó era necesario. Y Él dice, más bien acuérdese de esto. 40 años en el desierto, pero recuerde, su vestido nunca se envejeció sobre ti. O sea, deje de estar viendo lo malo y vea lo bueno que pasó. Ni el pie se te ha hinchado en 40 años de caminar. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga para enseñar. Dios permite las pruebas para ver si todo está bien, para ver si confío en Él, para pesar mi corazón. Zacarías 4:10 dice, con respecto a lo último que dice, vea que su calzado nunca se rompió. En 40 años, el zapato más bueno del mundo, con punta de acero y todo.
sandalias de 40 años, por el desierto con ese calor. Sus pies nunca se hincharon, porque nosotros en medio de una prueba nunca observamos lo bueno que pasó. Y recuérdense que lo bueno y lo malo no es que viene un día malo y un día bueno, no. Siempre que hay algo malo, también hay algo bueno. Y yo decido en qué me enfoco, en lo malo o en lo bueno. Ok, se estrelló en el carro, pero no se murió nadie. Se me quemó mi casa, pero también he visto en estos días que gente murió adentro quemada. Nosotros no, aquí estamos. Siempre trate de ver lo bueno. Por eso Zacarías 4:10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, Él todo lo ve. No menosprecie las pequeñeces, póngale ojo a las cosas pequeñas que pasan. La gente en medio de las pruebas no ve las cosas pequeñas que pasan, la provisión divina, la asistencia de Dios. Como la carrera de ciclismo, que usted está ya cansado, pero siempre hay alguien dando asistencia. Hay un lugar en la maratón donde usted pasa y le dan fresco y Gatorade y algo. No tengo trabajo, pero no faltó comida. Oramos por algo y mientras esperamos lo que estamos orando, abra bien sus ojos para ver pequeños avances en lo que está sucediendo en su vida. Vea pequeñas cosas en el matrimonio, no todo está tan mal. Algo ha cambiado este infeliz, algo está pasando. Estamos orando, pero queremos verlo ya. Hemos hecho daño a nuestra esposa por años. La hemos dañado, le hemos tratado mal. Y porque estoy empezando a venir al culto, espero, después del culto de la predicación de hoy, que me espere la reina ahí con un poco de velos. Se empieza a quitar poco a poco. Y la danza de los velos. Está loco usted, muchacho. Le pueden dar un escobazo más bien. Has echado a perder muchas cosas en tu vida por año y quiere que de la noche a la mañana se arreglen. Dele gracias a Dios por esos pequeños avances que estamos viendo en la vida. Nunca te fijaste que en medio de la prueba Dios te cuidó, que Dios te mostró y Él se mostró, que Él estuvo allí. Él le dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, el pie no se te ha hinchado en 40 años. No te fijaste en las pequeñas cosas y Dios siempre ha estado allí contigo. Si Dios no hubiera estado contigo, te hubieras vuelto loca. Si Dios no hubiera estado ahí contigo, te hubieras vuelto loco. Con razón la gente se quita la vida, porque solo con Dios, hermanos, solo Dios, que de un momento a otro, por lo menos a ratitos, como que nos calma el motor para que no se queme, baja las revoluciones y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Estabas tan ocupado en ver las cosas que no se daban como esperabas, que no disfrutaste la asistencia de Dios en el mundo. Todo eso es la primera. Las pruebas son necesarias. Número 2, lo segundo: los que perseveran alcanzan la victoria. Vamos por la segunda, hermanos, son 10 partes. No, son más pequeñas. Dios no lo dejó pasar las pruebas para que usted no aprendiera. Dios no lo va a dejar siempre en el desierto. Ellos llegaron a la tierra prometida. Lucas 21:19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tenga paciencia, hermanos, tenga paciencia. Marcos 13:13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por eso yo digo que la salvación es hasta el fin, y lleva la palabra perseverar. No es que estuve, perseveró hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia es la clave para triunfar, para alcanzar lo que esperamos. Muchos de nosotros desmayamos al borde del milagro. Muchas veces la bendición más grande en nuestra vida es haber perdido algo, hermanos. Pónganme atención a esto. Muchas veces la bendición más grande que a mí me pasó fue haber perdido algo. Si no, estaría agarrado de aquello todavía y no tendría lo que hoy tengo. Romanos 8:28, no lo lea. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos lo saben? Todo, lo bueno y lo malo. El problema no es el problema. El problema es la actitud ante el problema. La manera en que enfrento las pruebas es lo que marca la diferencia. Y enfrento las pruebas dependiendo de lo que yo sé. La primera predicación de cómo atravesar nuestras pérdidas era: podemos pasar esta pérdida dependiendo de lo que yo sé.
Porque lo que yo sé me da paz. Recuerde que mami se muere un jueves y el sábado estoy empezando a predicar esta serie. Cómo atravesar nuestras pérdidas. Lo que yo sé me da paz. Lo que yo sé me da gozo y lo que yo sé me da alegría. Era el bosquejo. Mamá fue una mujer muy dura de corazón, no perdonaba, rencorosa y nunca quiso aceptar a Cristo en su corazón. La última semana llamó a mi hermano. Yo venía de Estados Unidos, andábamos paseando allá. Llegué un 11 de julio porque yo cumplía años y fui a visitar a mami. Lo primero que mami me dice es: ya llamé a Arturo para que me echara la hablada. Ya llamé a Arturo para que me echara la hablada, para ponerme en paz con Dios. Bueno, Dios le dio tiempo a ella. Entonces, el saber yo que Arturo le echó la hablada, que la puso a los pies de Cristo, que le entregó su vida a Cristo, que perdonó, y quién sabe cuántas cosas pudo decir en la intimidad que Arturo no nos va a decir, me da paz. Mamá se murió, eso no me alegró, pero yo sé a dónde estaba. Y lo que yo sé me da paz. Lo que yo sé me dio gozo en medio de la prueba. Y por eso Lili no me vio a mí tirado en la caja, ni me vio deprimido 2 meses. No es que culpe eso, pues yo tenía paz. Lo que sabemos, hermanos, nos da paz. Que papá está en el cielo, que mamá está en el cielo. Y yo siempre les he dicho, lo primero que voy a hacer cuando vea a mamá, ¿qué es? Algo que a mamá nunca le gustó que le dijeran era hermanita. Mamá, en su léxico no muy purificado ni divino, decía: a mí no me gusta que ningún me diga hermanita, porque yo solo una hermanita tengo. Y la trajimos aquí a hacer tamales con nosotros una vez. Y la hermana Conchita muy amablemente dice: hermana Tere, y hago yo. No, pero ella muy cortésmente, porque le caía bien Conchita. Bueno, Conchita le cae bien a todo el mundo. Ya le habló y que no le gustaba que le dijeran: ay, yo creí que se le iba a salir otra cosa. Yo voy, pero que nadie me diga hermanita, decía. Y apenas yo llegue al cielo y la vea, le voy a decir: ¿cómo está, hermana Tere? El problema no es el problema, es mi actitud ante los problemas. Yo sé que esto que estoy pasando y que todo lo que he pasado me va a servir para bien. Todo es todo. Lo tercero, no crucemos los ríos antes de estar al frente, antes de cruzarlos. Esa es la preocupación, todo el día pasamos preocupados, nos morimos. Ay, yo no sé si se muere mamá, ¿qué voy a hacer? Brando, no hay que cara. ¿La agarró más duro? Yo no sé si se muere mi hijo, yo no sé si se muere papá, ¿qué voy a hacer? En ese momento no se ha muerto, en ese momento Dios le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dígame una cosa, ¿para qué usted necesita hoy la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Para qué? Pastores que necesitan, no, en ese momento esa paz va a venir cuando usted la necesite. Exactamente, y uno se va a asustar, hermano, ¿qué me está pasando? No crucemos los ríos antes de cruzarlo. A veces tomamos una garrocha y un impulso porque tengo que enfrentarme y tengo que ir y tengo días sin dormir. Y cuando llego al río era una sequía así que nada más de hacerlo. Ay, me mandó a llamar el jefe, quién sabe qué me va a decir, están cortando rabos seguramente. Tengo que irme a comprar carbolina para echarme en el rabo violeta. Y cuando llegamos a él, hasta un aumento, hasta una felicitación, o vieras la recomendación, ¿no? Vieras que conocí a un amigo suyo, para eso me asustó. ¿Qué me importa si conocí a un amigo mío o qué? ¿Cuántas veces nos desvela la posibilidad de un problema y al llegar el día no era tanto? Nos asustamos por las sombras de las cosas, ni siquiera por las cosas. La Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, es valle de sombra de muerte, no de muerte. Y la sombra siempre es proyectada por algo. La sombra es una proyección, no es la muerte. Ahora, si hay sombra, hay luz, porque no hay sombra sin luz. Y yo decido si me quedo viendo la sombra o veo la luz que la proyecta. Yo quiero ver la luz que es Cristo.
Romanos 8:28 entonces decía, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. ¿Cómo es eso? Como hacer un queque, lo hemos dicho muchas veces. Deje el 8:31, que es el que sigue. Cuando hacemos un queque, ¿qué le echamos? ¿Harina? No, la harina no. Ah, no, ese es morenito. Yo les daré un morenito exenti. ¿Echamos harina? ¿Huevo? ¿Azúcar? ¿Royal? ¿Leche o naranja? Yo no sé qué le echan. Usted que hace mucho no invita. ¿Qué más? Yo. Mantequilla y todo. Ok, voy a esto. Le echamos un cuarto de mantequilla. ¿Cómo es el cuarto de mantequilla aparte? ¿Cómo hace una taza de harina aparte? ¿Cómo hace un poco de Royal? Yo no sé si le echan aparte. El huevo, agarra un huevo y se lo come así como crudo. Lo bate el huevito y se lo come. Sabe feo, ¿verdad? Pero una vez que todo eso se junta, ayuda para que haya un buen queque. Todo ayuda para bien. Dios junta todas las cosas buenas, malas y todo lo que me ha pasado para hacerme cada vez un buen cristiano, para sacar algo bueno de mi vida. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios y yo somos mayoría. Nadie nos podrá hacer frente. Josué 1:5 le dice el Señor a Josué: ok, Josué, tienes una gran bronca. Yo te llamé para que termines de entrar a esta gente a la tierra prometida, pero te voy a hacer una promesa. Sin promesas no hay bendición. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, qué buena promesa, vámonos, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es algo que debo entender y saber y tenerlo muy interiorizado en mí. Dios va a estar conmigo así como estuvo con Moisés. Nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar. Josué 3:7. Entonces dijo Jehová a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte de la gente de los ojos de todo Israel, para que la gente también comprenda la promesa que te hice, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y también la gente verá que Dios está conmigo, hermanos. Y no solo yo lo veré, los demás también van a ver que Dios está conmigo. Qué paz la que tuvo el hermano. Qué paz. Hay algo diferente que tienen ustedes. Número 4, voy a vivir un día a la vez. Voy a vivir un día a la vez. No se adelante a los acontecimientos, hermanos. Viva un día a la vez. Oremos paso a paso. Hay cosas que son paso a paso. Incluso hay milagros que son paso a paso, por etapas. Mateo 6:34 dice: no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana trae su propio afán, su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Es un día a la vez. Es como dijo aquel hermano: despacito. Era un hermano que decía eso. Se vive el momento y se deja el pasado atrás. Filipenses 3:13. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, no hago dos ni tres, solo una, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, hermanos, y extendiéndome a lo que está adelante, porque otro hermano dijo: ya lo pasado, pasado. Pido un aplauso para el Señor. No me interesa, dice, esa no me la sabía yo, el resto del coro. El pasado no puede seguir encerrándome, hermanos, aprisionándome. Dios me llamó para ser libre, para vivir el día de hoy, un día a la vez. Ya el agua que pasó no mueve molino, ya pasó. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo las manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El lenguaje sencillo dice: Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y luego vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Hermano, si usted vuelve a ver el pasado y los errores que ya hizo, ya no puede hacer nada, ya eso quedó atrás. Ya ese terreno quedó torcido. Pero si usted va arando y mientras va arando hoy, tratando de seguir su vida, vuelve a ver atrás, no solamente le quedaron torcidos los de atrás, sino que van a quedar torcidos los de hoy. Mejor ya lo de atrás no puedo hacer nada.
voy a procurar enderezar mis veredas. Hoy ya no puedo hacer nada, no puedo remediar lo que pasó, hermanos. Todo lo que se perdió en el pasado no lo va a recuperar. Es necesario ver para adelante y pensar bien cómo camino. La Biblia dice, 1 Corintios 10:12, su palabra dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hebreos 12 al 13 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que más bien sea sanado. O sea, ya no puede hacer nada. Ahora en adelante hágase sendas derechas. Todos tenemos algo en lo que cogíamos, ¿verdad que sí, hermanos? O sea, alguien dijo que el que no tiene minga, tiene mandinga. Cada día trae su propio problema, y el día de ayer ya murió. No pudo hacer lo que tenía que hacer. Es la ley del embudo. Si se pudo, se pudo, y si no se pudo, pues no se pudo. Cada día trae su propio problema. Mañana quizás no vendrá, dice Marino, y hoy es el día que hizo el Señor. Santiago 4, del 13 al 15 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos, o sea, haremos negocios y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Contésteselo. La vida es una prueba, la vida es pasajera, la vida es un préstamo. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, en lugar de decir, ay, mañana vamos para tal lado, y lo que hacemos es que mañana nos reunimos para, no, en lo cual más bien deberías decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto, tal cosa. Los cristianos debemos ser la gente del si Dios quiere, porque Él sabe qué pasará mañana en su vida, usted no. Cualquier cosa que pase. Así que, hermanos, para ir terminando, Dios no prometió que no vendrían pruebas. ¿Estamos bien? Se equivoca el que predica diferente. Lo que Dios prometió es que Él estaría con nosotros en medio de cada prueba. Él siempre ha estado allí. Dios prometió y Él es fiel y dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Se acuerda que Dios manda el maná del cielo y le dice a los israelitas, no enguaquen nada para mañana, el mañana no existe, el maná se come hoy? Y hubo alguna gente que como saben más que Dios, dice, por si acaso, aquí no se jode, lo echaron en una refri. ¿Y qué le pasó al maná que guardaron para el otro día? Calavera, se engusanó. Porque Dios quiere enseñarnos que Él es el que provee el maná todos los días, y mañana Dios va a estar allí. Mañana si amanece, si Dios quiere, Dios va a estar ahí conmigo. Porque cuando guardaban más de la cuenta, estaban practicando un ateísmo práctico. No creían que Dios les iba a proveer. Así que, hermanos, termino. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso Él deja que juguemos con barro. Cuando yo salía con Melisita pequeñita, yo era un padre casi bueno, hermano, he sido casi bueno. Y entonces yo salía con un bolso. Melisita recién nacida, ¿verdad? Andaba gasillas. Muchas aquí no saben lo que son gasillas. Gasillas con ositos, conejitos, gatitos, patos y otras cosas ahí. Celestes y amarillas para los niños y rosaditas para las chiquitas y blancas. Y había algo que se llamaba mantillas también. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Ah? Mantillas. Mantillas. Hechas de ojo de perdiz, eran las mejores. Entonces, en las cosas de los niños y todo, le regalaban a uno una bolsa llena de mantillas, vendían los paquetes, o la tela de ojo de perdiz para que las hicieran. Hermano, porque usted se imagina una diarrea bien buena y enfermedades del estómago con temporal y todo, sin pañales desechables. Y entonces yo echaba
mantillas de ojo de perdiz, echaba mis gasillas de ositos, gatitos y perritos, echaba talquito y cremita, y echaba calzón plástico, sí, y calzones de bombín, y bicarbonato de sodio. ¿Para qué el bicarbonato de sodio? Cuando un niño se vomita, y se vomita aquí, usted echa bicarbonato de sodio y huele otra vez a lechita, le quita el olor ácido y todo. Ese consejo te doy porque Popeye el marino soy. Cambiaba los pañales cuando ella hacía, tenían un toque ahí de doblado MacGyver y los cambiaba y todo, hermanos. Cuando salíamos a pasear ya con Lili le echaba como 3 mudadas, más todo lo que les dije, 3 mudadas. ¿Por qué? Porque no podían estar sucios, no podían ensuciarse, no quería que parecieran sucios, había que cambiarlos a cada rato. No jueguen con tierra, no déjenlos en el museo encerrados, exhibidos. Dios sí deja que juguemos con barro. Dios deja que nos estrolemos en la calle. Dios deja que perdamos bolinchas, que perdamos trompos. Dios deja, hermano, a veces que nos vaya mal en la vida. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando, hermanos. Y todas sus pérdidas y todo lo que usted está pasando lo están formando y lo están enseñando. Amén.